Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a dar inicio a nuestro taller del día de hoy. De verdad, gracias por acompañarnos. Nuestro taller tiene como título Metodología para el cambio de narrativas. Y a continuación vamos a escuchar a José Manuel Segovia, responsable del proyecto de e-learning de Seek for Change, que nos presentará la guía de narrativas y luego ya les presentamos a nuestras talleristas. Muchas gracias. Enhorabuena a Lucila, Borja y Julio, no sé si estará por aquí, por la charla anterior. Y en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar el taller y para que os llevéis una herramienta práctica a casa, quiero presentar una guía metodológica que hemos hecho desde Seek for Change sobre procesos de cambio de narrativa. La guía es fruto de la sistematización de resultados y aprendizajes del proceso que llevamos a cabo en un proyecto orientado a cambiar las narrativas o los imaginarios colectivos en torno a la masculinidad para reducir la violencia de género en el departamento de Quiché, en Guatemala, donde identificamos que en muchos casos la forma predominante en la que se entiende y se comunica lo que significa ser hombre y ser mujer funciona como soporte de las asimetrías en las relaciones de poder entre géneros y fundamenta la reproducción de prácticas machistas violentas. Entonces, consideramos que construir y difundir junto a hombres y mujeres una nueva narrativa respecto a la masculinidad era una forma de incidir sobre uno de los cimientos que perpetúan la violencia contra las mujeres, involucrando directamente a los hombres, cosa que veíamos muy importante. La guía se estructura siguiendo un marco teórico muy sencillo acerca de lo que son las narrativas, una metodología a la hora de llevar a cabo procesos participativos y un apartado de lecciones aprendidas y recomendaciones. Y además incluye casos de estudio que ejemplifican nuestra experiencia en el cambio de narrativas hacia nuevas masculinidades y herramientas para usar durante todo el proceso que seguro que os sirve si queréis emprender en procesos similares. Somos conscientes de que a la hora de cambiar las narrativas respecto a un tema determinado no existe una única solución, pero sí que esperamos entonces que pueda servir de inspiración a personas que queráis empezar o emprender procesos similares. Concretamente, creemos que os puede ser útil a personas que busquen herramientas de identificación de narrativas, de marcos, de audiencias, de valores o para la difusión de los mensajes, que busquen ejemplos prácticos para entender el marco teórico o la aplicación del enfoque de narrativas a través de procesos participativos, o para personas que quieran conocer algunas de las principales complicaciones que pueden surgir durante este tipo de procesos y los principales aprendizajes que tuvimos. La metodología la estructuramos en 3 bloques. El primero sería la escucha, el segundo la co-creación y el tercero la difusión, aunque se interrelacionan entre sí y si bien siguen esta secuencia, no tiene por qué ir uno delante de otro. La escucha se refiere al proceso de diagnóstico donde se identifican las narrativas dominantes, los marcos que las soportan y las emociones que despiertan en la gente. Y la identificación, por una parte, de los actores que promueven las narrativas, y eso implica conocer las estrategias que utilizan los medios y los canales de difusión, y por otra parte, de los aliados y aliadas potenciales para la construcción y difusión de las nuevas narrativas que queremos generar. Durante el bloque de co-creación, lo que proponemos es un proceso participativo a través de talleres y encuentros con personas de diversos perfiles y ofrecemos una serie de instrucciones con el objetivo de formar a personas y entidades y fortalecer sus capacidades para aplicar el enfoque de narrativa, generar y analizar nuevos marcos participativamente, construir los nuevos mensajes y contar nuevas historias siguiendo algunas reglas básicas, para lo que nos hemos apoyado en las que establece por causa, que ahora veréis seguro con Lucila, elaborar prototipos de productos que integren los nuevos mensajes y también instrucciones para validar esos productos participativamente y producir los materiales de comunicación. En el último bloque, que es el de difusión, los elementos que planteamos son crear un plan y una estrategia de comunicación, compartirlo con las personas y entidades que hemos identificado como aliadas para hacerlas formar parte del proceso. Y aquí identificamos que una clave del éxito fue ofrecer distintas formas en las que poder sumarse a la difusión a estas personas. Y por último, difundir los mensajes a través de diferentes actividades. Deciros que desde nuestra experiencia el proceso siguiendo esta metodología fue muy divertido por poder involucrar a diferentes personas con visiones heterogéneas y elaborar de forma conjunta nuevos mensajes para generar una narrativa desde el respeto hacia todas. Entonces os invito a descargar la guía en la web de Seek for Change, que enseguida voy a poner en el chat,
y espero que os anime a profundizar más en el enfoque de narrativas y empezar procesos similares. Enseguida os dejo la guía en el chat y doy paso a Lucila para que empiece con el taller. Muchas gracias, José. Pues sí, es momento de presentarles a Lucila Rodríguez y Vanessa Martín. Ellas son de Fundación Por Causa y esta es una organización dedicada a la investigación y el periodismo que desde un equipo diverso, como ya nos lo decía Lucila, aborda temas migratorios tratando de entender lo que está pasando y proponer alternativas factibles a la situación actual y a las condiciones actuales. Así que el tiempo es de ustedes, Lucila y Vanessa, bienvenidas. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Vanessa y yo soy la coordinadora de comunicación y nuevas narrativas dentro de la Fundación Por Causa y mi compañera y yo vamos a impartir el taller de esta tarde. Lucila, ¿quieres que comparta yo la pantalla o la compartes tú? Me da igual lo que tú veas. Yo la tenía aquí, pero si la tienes tú, hazlo tú. Pues dale, que así yo veo. Sí. Bueno, pues nada, yo soy Lucila Rodríguez Alarcón, soy directora de la Fundación Por Causa, que se creó hace ya casi 9 años y que tiene especialización en migraciones desde hace 5 o 6, desde el 2016. Y empezamos a trabajar en narrativas en el 2016. Entonces, Vanessa y yo hemos preparado una maravillosa formación. Tenemos muy poquito tiempo, así que a lo mejor algunas de las cosas las cambiamos, ajustamos los tiempos o habíamos pensado en dividir a la gente en 2 salas para que haya más participación, pero a lo mejor no nos da tiempo porque con el poquito tiempo que tenemos a lo mejor el separarnos es un poco complicado. Entonces, bueno, iremos improvisando. Lo importante es que esta charla os sirva para crecer en el concepto de nuevas narrativas, que como han dicho nuestros compañeros de Seek for Change, no hay ni una sola fórmula, sino que hay miles. Nosotros os presentamos una que es la que nos sirve a nosotros para trabajar con un tipo de audiencia determinada. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a explicar un poco reglas y herramientas de las nuevas narrativas. Luego vamos a trabajar en la creación de un tipo de campañas sobre 3 ejes. Luego vamos a hacer un pequeño desarrollo de campaña, principalmente sobre las redes sociales, para que podáis utilizar los hashtags si queréis después, y un volcado de recuperación de los 2 grupos, y si no hay 2 grupos, pues haremos un volcado de recuperación único. Vale, vamos allá, que no tenemos mucho tiempo. Esto es importantísimo. Cuando trabajamos en narrativa, y luego lo vamos a ver cuando veamos lo de la descripción de la campaña, tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, la gran mayoría de la audiencia, sea cual sea su espacio, incluidos jóvenes, niños, personas más mayores, género o diversidad cultural, en estos momentos, debido al COVID, tiene miedo y tristeza, en su gran mayoría. Y ese miedo y esa tristeza, que son colectivos y que están marcando el espacio narrativo social en el que nos movemos, requieren un enfoque colectivo. Y el discurso de odio ha encontrado ese enfoque colectivo a través de tener en común que odiamos a un tercero. No es la primera vez que pasa, y comunidades más vulnerables o más diversas han sufrido los efectos de esta forma colectiva de expiar, ¿no?, la tristeza y el miedo. Nosotros lo que proponemos es que se trabaje en una creación de argumentos que, en lugar de utilizar el odio hacia otra persona o hacia un colectivo o hacia el diferente, lo hagan, se expresen a través del amor y la fraternidad. Y el amor no es el amor hippie, este flower power, del que yo, por cierto, me enorgullezco, he de decir, pero no se trata solo de ese tipo de amor, sino de cualquier proceso que genere co-creación. Es decir, la co-creación es amor. Cuando una comunidad de vecinos se une para ayudar a los vecinos más vulnerables, eso es amor. Cuando comunidades que están viviendo más desde el privilegio se unen para ayudar a comunidades más vulnerables, eso es amor. Y normalmente esa unión
lo que hace es reforzar el sentimiento comunitario y alejarnos del miedo y de la tristeza. Entonces, por eso tenemos que recuperar en todas las narrativas que creemos el respeto y el cariño por la raza humana, que ahora mismo, debido a las narrativas de los años 80, está denostada. El ser humano es el culpable de todo lo malo. Pues no, también el ser humano es culpable de muchas cosas buenas. Y eso hay que recordarlo, porque tenemos que volver a las personas la sensación de que pueden ser agentes del cambio. Nosotros todos necesitamos y todas necesitamos sentirnos útiles y poderosas a la hora de actuar sobre el entorno. Y las narrativas es una de las formas más fuertes de actuar sobre el entorno. Entonces, necesitamos de verdad creernos agentes de cambio, hay que volver al espacio local, hay que contar historias desde lo local, historias con las que empatices desde el primer momento, y finalmente necesitamos utopías. Y esto es lo más difícil, porque hace poco hicimos un taller sobre utopías con organizaciones de que trabajaban en derechos humanos y todas sus utopías era que se cumplieran las leyes internacionales que defienden los derechos humanos. Y yo desde ahora os digo a todos los talleristas y todas las talleristas que estáis aquí, eso no es una utopía. Es decir, que se cumplan las leyes no es una utopía. Una utopía es algo muchísimo, que vaya mucho más allá. Y tenemos la responsabilidad, todas las personas que trabajamos en este sector, de ver más allá y de ofrecer algo que va más allá. Y ya me estoy enrollando más de la cuenta, así que os tengo que contar esto a la velocidad del rayo fugaz. Entonces, estas son las reglas con las que trabajamos desde Por Causa, que encontraréis reflejadas en nuestras 2 guías de nuevas narrativas, que a lo mejor, Vane, ahora que estoy aquí yo soltando la chapa, puedes subir tú los PDFs. Genial, gracias. También la tenemos en inglés, la podéis encontrar de todas formas en nuestra web en el espacio de narrativas. Entonces, las reglas para crear contenidos las hemos dividido en 3 y en 4 herramientas. Lo más importante cuando trabajamos sobre contenidos de migraciones es no establecer una diferencia entre unos ellos y unos nosotros. Y esto es aplicable en los 2 sentidos. Es decir, en el momento en el que separamos a poblaciones poniéndoles una etiqueta, por ejemplo, una de las etiquetas más desgraciadas que tenemos en el lenguaje migratorio es refugiado, porque el refugiado es una definición legal de un tipo de persona que se desplaza, pero genera como un nivel dentro del migrante, es como el top, a nivel narrativo, ¿de acuerdo? Eso es espantoso. Idealmente nunca deberíamos ni siquiera, cuando hablemos de migraciones, hablar de migrantes. O todos somos migrantes y todas somos migrantes, o nadie lo es. El ellos y nosotros es uno de los mayores problemas. Y hoy, cuando trabajemos en este taller, vamos a insistir muchísimo en ese concepto. Y aunque ahora os parezca un poco extraño, ya veréis que cuando abordemos los ejercicios lo vais a entender perfectamente. Advierto también que estas reglas que estamos presentando son unas reglas diseñadas para hablar a grandes audiencias, a gente ambivalente que no tiene muy claro qué pensar y que, por lo tanto, muchas de ellas son muy difíciles de cumplir, ¿de acuerdo? Pero el objetivo que tienen es salir del espacio en el que siempre estamos enmarcados, que es hablar para la gente que ya piensa como nosotras, ¿vale? Entonces, el siguiente punto es priorizar sentimientos sobre datos. Tenemos la sensación de que cuando tenemos un dato, ese dato que es un dato extraído de un estudio o de un informe académico, nos defiende porque es el dato porque da la verdad. Pero cuando generamos narrativas, eso no importa. Un dato no cambia la percepción. Si yo estoy trabajando con una comunidad que recibe mucha gente extranjera de repente, antes hablaba Borja del ejemplo de Canarias, y yo le digo a la gente que está en esa comunidad, bueno, estáis recibiendo mucha gente, pero en realidad el porcentaje de gente o el volumen de gente que ha entrado en España es menor este año, porque este año solo han entrado 19.400 y hace 2 años entraron 56.300. A la persona a la que yo le estoy hablando, primero las cifras se le van a escapar y no se va a acordar. Seguramente ninguna de vosotras que habéis oído estas cifras os acordéis de lo que he dicho, yo ya ni me acuerdo de lo que he dicho. Y no les va a cambiar la percepción, van a seguir pensando que hay demasiada gente nueva en su región. Entonces, cuando estamos hablando de cosas tan profundas como el miedo o los sentimientos encontrados hacia colectivos que además están engrasados desde fuera por un discurso de odio
muy demagógico, tenemos que trabajar con sentimientos, trabajar mucho con empatías, trabajar mucho con cosas que nos acercan. Insisto, lo vamos a volver a revisar luego en las herramientas, pero todo lo que sea local, todo, si hablamos de un niño, hablemos de hijos de, porque eso nos genera empatía. Todo lo que es sentimiento, o sea, todo lo que aviva los recuerdos profundos que tenemos de nuestra humanidad. Y luego, muy importante, tercera regla, no se responde al marco. Y esto es importantísimo. La ultraderecha, el odio, para la gente que esté en América Latina que conozca cómo funcionó Trump o Bolsonaro. En España tenemos un claro ejemplo con la campaña en Madrid. Son lanzadores profesionales de mierda para sacarnos de quicio. En Por Causa tenemos un dicho, la mierda no se comparte, no se retuitea algo con lo que no estamos de acuerdo. Se cambia el marco. El primer marco es el que funciona. En el momento en el que empezamos una narrativa diciendo los migrantes no son ladrones, lo que la gente va a recordar es que los migrantes son ladrones. Nunca se va a acordar del no. Y esto es importantísimo porque lo utilizamos mucho. Y el fact-checking, que es muy importante para, digamos, el control mediático, a nivel narrativo no sirve. Porque trabaja con marcos preestablecidos. Y esto es importante. Es una herramienta muy importante de control y de cuidado, pero cuando hagamos una campaña, nunca podemos hacer una campaña desde el no. Siempre trabajamos con una campaña desde el punto de origen. El marco, siempre el nuestro. La historia, siempre la nuestra. Vale, me estoy pasando de tiempo, por lo tanto voy a pasar rápidamente sobre las herramientas. Vanessa se ríe porque ve, te está sudando la gota gorda porque luego no nos va a dar tiempo a hacer bien la formación, o sea, el taller. Entonces, importante, percepción subconsciente. No solamente tenemos barreras conscientes en la cabeza, es decir, una cosa es lo que queremos pensar. Nadie quiere ser, seguramente de este colectivo que estamos aquí todos y todas, nadie quiere ser racista ni nadie quiere ser machista. Y sin embargo, en nuestro subconsciente posiblemente la mayoría de nosotras seamos machistas y racistas. ¿Controlamos el subconsciente con el consciente? Sí, pero nunca olvidemos que hay esa barrera y que cuando la gente va muy rápido, prima el subconsciente. En el caso de las migraciones, y no os voy a dar muchos detalles porque no tenemos tiempo, en Por Causa descubrimos que el subconsciente hace que percibamos las migraciones como un problema. Y eso no quiere decir que seamos antimigratorios ni xenófobos, sino que lo vemos como un problema. Cosa que tiene mucha lógica por toda la narrativa que hay, la migración siempre se presenta como algo dramático, trágico y problemático. ¿Vale? Pero esa es la barrera que tendremos que romper cuando hagamos una narrativa migratoria. Luego, la narrativa debe ser sustitutiva, es decir, no hay que llamar a nadie tonto, no hay que insultar a nadie, no hay que pensar que somos más listas que las demás porque tenemos datos académicos. Hay que escuchar a las personas y entender que hay miedo y entender que hay dudas e intentar dialogar sin insultar. Esto no se corresponde con las personas que digan cosas que sean irregulares o ilegales, se acepta el cordón sanitario. Es decir, cuando un tema se está yendo de madre es que no hace falta ni discutir. Aquella persona que tiene discursos radicales no le vas a cambiar la opinión. Y esto es importantísimo saberlo, de modo que la aíslas. Finalmente, el enfoque local, insisto, los barrios. Un migrante es un migrante hasta que se convierte en tu vecino Mohamed, o tu vecino Darilo, o tu vecina Marisa. Entonces, la vecina ya es vecina. La mujer de tu amigo o el esposo de tu amiga ya son personas. Lo local elimina la segmentación. Finalmente, el efecto Coca-Cola. Por favor, utilicemos herramientas que permitan que estos mensajes estén bonitos, sean interesantes y llamen la atención. Y ahí hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle recursos. Voy a poneros... a ver, yo creo que tenía más ejemplos, pero veo que no. Vamos a trabajar sobre 3 temas que son un enfoque... Ya empezamos aquí la formación, entonces, empezamos el taller. Yo pensaba que estaban los ejemplos... bueno. Sí, yo pensaba que había antes unos ejemplos, pero no. Así que empezamos ya, Vanessa, o sea, no ha ido tan mal. Solo me he pasado 3 minutos. Vale, pues vamos a empezar la primera parte del taller,
en la cual vamos a abordar 3 temas que son juventud migrante, mujer migrante y campañas de prodiversidad, que hemos decidido llamarlas así, pero sería lo equivalente a que hiciésemos una campaña, por ejemplo, anti-xenofobia o antirracismo. Recordamos que nunca hacemos campañas anti nada. Entonces, nosotras hemos decidido que si nos pidieran una campaña antirracismo, no haríamos una campaña antirracismo, sino que haríamos una campaña pro diversidad. Estamos abiertas a cualquier otra cosa que nos queráis proponer. Entonces, hacen falta un enfoque, un claim y un hashtag por cada tema. Y aquí ya dejo a Vanessa que os ponga el primer ejemplo con juventud migrante para que lo entendáis. Si tenéis preguntas, yo creo, antes he visto el chat, Sí. no sé si nuestras compañeras técnicas de Seek for Change nos pueden ayudar, porque con la pantalla compartida estoy un poco perdida, pero si hay algún comentario relevante, ¿nos lo podéis decir? Sí, yo Claro, estoy viendo el chat también. ¿Ah, sí? O sea, nuestra idea, claro, es que tú estás compartiendo la pantalla, pero yo me encargo del chat, no te preocupes, porque la idea es que a través de estas 3 temáticas nosotros nos vayáis proponiendo justo eso, un enfoque, un claim y un hashtag por tema, y nosotras en el momento vamos comentándolos, porque, bueno, como ha comentado muy bien mi compañera Lula, a través de las herramientas y los marcos que os hemos presentado, queremos que, la idea es que ya empecemos a trabajar un poco en las nuevas narrativas, porque al final cuando lo escuchas te llega bien, pero luego a la hora de ponerlo en práctica es cuando surgen las dudas y cuando nos planteamos cuestiones y al final muchas veces acabamos cayendo en los mismos errores. Entonces, bueno, hemos planteado estas 3 temáticas que nosotras desde Por Causa estamos trabajando y bueno, son muy importantes a nivel general. Entonces, en primer lugar, queríamos hablar de juventud migrante, porque bueno, como habló, no sé si los que estuvisteis en la ponencia anterior, del caso que hubo la semana pasada aquí con una campaña del partido de ultraderecha, que no vamos a volver a mencionar. Entonces, bueno, para hablar de juventud migrante, pues ¿cómo hablaríamos de juventud migrante? El enfoque sería que los jóvenes migrantes, en España pasa una cosa, y es que se ha empezado a hablar de los jóvenes migrantes no que llegan a España no acompañados como menas, ¿no? Una palabra que ha acabado teniendo una connotación muy negativa. Es el prefijo de menores extranjeros no acompañados y se ha acabado usando como una palabra que prácticamente se utiliza como insulto. Entonces, ¿qué pasa? Que les deshumaniza. Justamente hay grupos políticos sobre todo que saben utilizar muy bien este tipo de conceptos y entonces deshumaniza, no les pone nombre, no les pone historia, no crea un contexto alrededor de estas personas que al final no dejan de ser niños, niñas y jóvenes que llegan a España y no tienen una familia en España. Entonces, ¿en qué hemos pensado nosotros para generar una campaña? Bueno, pues ¿qué necesitan estos jóvenes y estos niños y niñas que al final son el futuro? Son las mismas personas que nosotros fuimos cuando teníamos su edad, que tienen nuestros mismos problemas, que al final no dejan de ser muy pequeños para poder desarrollarse solos. Entonces, la campaña hemos partido de la idea de que todos los jóvenes y todos los niños y las niñas necesitan crecer en una familia que ya puede ser una familia de sangre o unas personas que les acompañen y que puedan ser unos referentes para ellos y para ese cambio tan importante que se da de cuando eres pequeño en la juventud a la madurez, ¿no? Entonces, proponemos algunos claims como familias que protegen el futuro, futuro joven, y el enfoque, el concepto sería que todos los jóvenes merecen una familia, todos los jóvenes merecen un futuro, todas necesitamos una familia en la que crecer, por ejemplo. ¿Vale? A partir de aquí, si os parece, podéis irnos proponiendo cosas a través del chat que yo estoy viendo y así Lucila y yo podemos ir comentando en el momento para ajustar. Pero lo estoy pensando y de verdad, esto es un taller, os animamos a todas a participar y de hecho no hace falta ni usar el chat. Activen la cámara, activen el micro y háganos preguntas sobre esto que estamos proponiendo o propongan alguna alternativa de campaña o de enfoque sobre jóvenes dentro de los mercados en los que trabajan. Sin miedo, por favor.
Si no, voy a empezar a mencionar a la gente. Amenazas. Mira, ya tenemos una voluntaria, gracias. Están todos respirando gracias a ti. No, de nada, ¿qué tal? Yo les hablo desde Argentina, trabajo en el Centro Ana Frank, que trabajamos con muchísimos, no con la temática de migrantes, pero sí empoderamiento de jóvenes. Chequeo si me escuchan bien. Perfecto. Perfecto. Excelente. Y mi pregunta es una pregunta más que una sugerencia. Me pasa que quizás solo con el claim entiendo el sentido y la construcción discursiva que se hace a través de la frase, pero me sale pensar cómo hacen la identificación con la figura del migrante. Porque si yo leo este mensaje descontextualizado, puedo pensar en cualquier tipo de jóvenes que hagan alusión a otro tipo de joven que está atravesando otro tipo de situación. Entonces, como estabas recién diciendo, Lucila, el subconsciente suele evitar ciertos contextos o ciertas condiciones o de pobreza o de mucho dolor, quizás lo asocian con otro tipo de joven. El joven español, en este caso, que vive en la pobreza. No sé si me explico. Sí, O sea, es una pregunta buenísima. ¿Te importa, Vane, que responda yo y luego tú matizas? Vale, perfecto. Todo depende de lo que quieras conseguir. Pero si no hay una sensibilidad hacia el colectivo joven, tampoco lo puede haber hacia el colectivo joven migrante. Entonces, normalmente nosotros lo que recomendamos es que tú sitúes como prioridad a un colectivo determinado, que es el joven. Entonces, los adolescentes, ¿cómo son? Son complicados, son complejos, son niños en cuerpos de adultos, hacen cosas, algunas que están fantásticas, otras que son espantosas, y dentro de esos adolescentes tú puedes poner ejemplos de personas. Y dentro de esos ejemplos de personas, algunas son migrantes. Entonces, cuando tú haces la campaña, si tú vas a trabajar, obviamente, con las familias de acogida, sí que vas a hablar de un colectivo migrante, pero si tú hablas con grandes audiencias, lo que tú tienes que decir es: ningún niño o ningún joven debe vivir fuera de un marco familiar. Mejor estar con una familia que estar en un centro de acogida. Y cuando hagas esa campaña, hazla para todo el colectivo de jóvenes que están en centros de acogida. Porque además, y esto pasa muchísimo cuando hablamos de derechos de los migrantes, cuando tú tienes poblaciones vulnerables que son nacionales y les hablas de derechos de los vulnerables que no son nacionales, generas fricciones que se aprovechan en los discursos de odio. Entonces siempre tienes que tener campañas que sean inclusivas, en las que tú no priorices la vulnerabilidad de un grupo porque sea de origen diferente al propio. perfecto. ¿Te he respondido bien? Sí, perfecto. Instalan desde la universalidad, digamos, y después el motivo es como forma parte de ese tejido, pero sin esa segmentación marcada para que no se genere esa segmentación discursiva como que en la percepción de la Y audiencia. mira, esto es súper importante. Cuando yo trabajaba de directora de comunicación de Oxfam en español, financiábamos reportería internacional a países donde nosotros luego teníamos trabajo. Y no les decíamos lo que tenían que cubrir, simplemente eran periodistas que querían ir a cubrir pues qué pasaba en donde fuera, en Nicaragua. Y me decían: ¿y para qué vale esto? Y yo decía: ¿tú cómo vas a explicar el trabajo que haces en Nicaragua si la gente no sabe dónde está Nicaragua? ¿Tú cómo vas a explicar el trabajo que tú haces con una juventud que es vulnerable y que además es migrante si ni siquiera la gente entiende el problema que hay con la juventud? Perfecto. ¿Vale? Y esto es muy importante porque a veces nos da miedo a las organizaciones que trabajamos con cosas muy específicas. Más preguntas, participaciones. Gracias. Si no, seguimos con el siguiente. Bueno, hablamos primero de esto. No, pasamos al siguiente ejemplo para que vayamos generando más tensión. Topa a ti. Sí, cada vez que queráis hablar o interrumpirme, sentíos libres, ¿vale? El siguiente ejemplo sería sobre mujer migrante, ¿vale? Y hemos puesto, bueno, pensamos en una campaña en la ciudad de Barcelona como ejemplo. Entonces, el enfoque de la campaña sería campaña de protección de mujeres migrantes en Barcelona. El claim sería: Barcelona es ciudad de refugio porque las mujeres la defienden, conoce a las mujeres que construyen Barcelona. Este es justo lo que hablábamos antes, o sea, incluye el enfoque pro diversidad.
al final lo que se habla es de las mujeres de Barcelona, que justo la pregunta que acabas de hacer con el anterior ejemplo englobaría también ¿no? Estamos hablando de las mujeres de Barcelona, ¿por qué? Porque precisamente Barcelona es una ciudad diversa y las mujeres de Barcelona son muy diversas, y entonces la campaña se trataría de mostrar toda esa diversidad que existe en las mujeres de Barcelona, que son las que cuidan la ciudad, y entonces el hashtag sería, que ya no lo tengo delante, barcelonesas cuidan, las que construyen BCN, barcelonesas. No, que es que no, me he ido para atrás. No pasa nada, sí, ya he abierto mi ventana. Entonces, bueno, que podría ser prodiversidad, aunque tenemos otro ejemplo, si quieres pasamos al siguiente. No, a mí me gustaría saber qué piensa la gente del tema de la mujer migrante, es decir, si entienden bien cómo se ha generado cómo lo hemos generado o tienen dudas. Dale, Borja, por fin. A ver si animo yo el debate. ¿Qué os parecería, por ejemplo, introducir profesiones específicas? Que de alguna forma, por ejemplo, vamos a suponer, ha habido varias campañas que se han ido haciendo sobre los migrantes en el campo, ¿no? Y tienen como ventaja mostrar que, claro, el campo lo mantienen las personas migrantes y, bueno, y entonces hay una cierta necesidad o una cierta empatía en la forma, o sea, en que trabajan, ¿no? O las mujeres migrantes como cuidadoras en la economía de los cuidados, ¿no? O sea, ¿qué punto tendría positivo y cuál tendría negativo visibilizar, por ejemplo, a las mujeres en una profesión concreta y cómo creéis que se podría enfocar una campaña en positivo en ese sentido? A ver, el problema es que tú puedes meter, en el momento en el que tú aíslas al colectivo migrante, generas una distancia entre el que recibe la información y el colectivo del que tú estás hablando. Siempre. Entonces ya tú no te sientes migrante, tú sientes que el migrante es otro. En el caso de España, aquel que recoge la fruta. Y eso es malísimo. En realidad, la fruta en España la recoge un colectivo muy amplio, de gente autóctona y de gente extranjera. Que a lo mejor el porcentaje de gente extranjera es mayor, sí, pero también hay gente autóctona. Al final, si tú representas todo lo que es el espacio agrícola como una riqueza en la que participa la multiculturalidad, como una riqueza además milenaria, por ejemplo, tú coges el ejemplo del vino, nosotros hemos trabajado un poco con eso. El vino es muy, muy, muy ibérico. Es muy especial, Rioja, no sé qué, no sé cuántos. Y luego tú hablas de cómo las personas de fuera participan en ese proceso que es un proceso de enriquecimiento también muy español, ¿no? No sé si me he explicado. Te pasa igual con las profesiones y los cuidados. No es verdad que los cuidados solamente lo hagan la gente extranjera en España. Los cuidados es una cosa de todos. Todo el mundo quiere ser cuidado. Lo que sí que es verdad es que cuando a ti te cuidan, quieres que te cuiden como si fueran de tu familia. Ahí saldría una campaña. Cuando te cuidan como si fueras de tu familia. Y dentro de cuando te cuidan como si fueras de tu familia está Paquita, que vino de Extremadura hace 50 años y siempre ha trabajado ayudando a la gente, o Damaris, que vino de Guatemala hace 5. Pero esa gente es tu familia. Por ejemplo, ¿he respondido a tu pregunta? Sí. Más claro, ahí, o sea, se puede hacer exactamente eso, pero con un enfoque más integrador, ¿no? Por ejemplo, si utilizásemos muchas profesiones en el cual ya no se hiciese la diferenciación o la vinculación exacta con esa persona, o sea, con ese colectivo, sino que lo difuminásemos en varios colectivos y varias profesiones, por ejemplo. O sea, creo que más que lo de las profesiones, lo que está diciendo Lule, el enfoque es el no hacer el nosotros y el ellos. Tú puedes hablar de una profesión o de muchas profesiones, pero englobando a todas las personas y a toda la diversidad de personas que conforman esas profesiones, que realmente la realidad es así. Lo que pasa es que no nos la cuentan de esa manera. Porque en los cuidados es verdad que a lo mejor en determinados ámbitos hay más población migrante, pero en otros ámbitos es población autóctona también. O sea, al final es como un poco no encasillar y no alimentar como esos estereotipos que ya existen, porque al final la realidad máxima es que todas somos migrantes y que vivimos en comunidades absolutamente diversas. Y que además a una comunidad, o sea, que además a una audiencia, Borja, que no te quiere comprar
es decir, a una audiencia ambivalente no le vas a convencer de que el migrante es bueno porque el migrante cuide o porque el migrante recoja la fruta. Difícilmente. Ahora, se va a convencer de que el migrante es lo que sea cuando esté en un espacio cercano al suyo. Es decir, cuando sea su vecino, su proveedor o la persona que cuida a sus hijos. Pero entonces no le tienes que decir tú, Camila cuidaba a tu madre, ya lo sabe esa persona. Entonces, al final es un poco lo de mujer migrante. Esto es un caso real. La ciudad de Barcelona quería hacer una campaña de lucha contra la xenofobia. Y era como, no puedes hacer una campaña de lucha contra algo, tienes que hacer una campaña de apoyo a... Entonces, ¿la campaña de apoyo a qué es? Pues Barcelona, ciudad de los Barcelona, ciudad refugios. No sé si recordáis, para aquellas personas que sean de fuera, Barcelona se declaró ciudad refugio de migrantes durante la crisis de migración que hubo en Europa con los migrantes sirios, que era una crisis de refugio. Y Barcelona se declaró Barcelona ciudad refugio. Pues cuando Barcelona quiere hacer una campaña donde las personas no sean atacadas por ser de fuera o porque tienen un estereotipo físico diferente o porque tienen diversidad cultural, lo que tiene que hacer Barcelona es erigirse como una ciudad donde es el refugio de todos y todas. Y tú construyes esa idea en la cual tú eres el refugio de todas. Y como persona, en donde, como ciudad que ese es el refugio de todas, defiendes a todas. ¿Y quién lo defienden? Las mujeres de Barcelona. ¿Y quién son? Conchita, que vino de Extremadura. Montserrat, que nació en el Prat. Y también Damaris, que vino de Guatemala. Y Sahara, que vino de Marruecos. Y esas son las mujeres de Barcelona. Y ahora cuando veamos la segunda parte del taller, los materiales, puedes hacer cosas preciosas, como las campañas que hemos visto antes, y ahora veremos los ejemplos, con unos visuales brutales donde tú lo que muestras es esa diversidad. Entonces, al final estás unida en la diversidad. Es mejor ser muchísimas mujeres diversas que solamente un colectivo de mujeres específicas, ¿no? ¿Preguntas? Josué. Hola, yo tengo una consulta. Ustedes están viendo, por ejemplo, el tema desde un punto al lugar al que llegan los migrantes. Con nosotros pasa como un poco diferente, que nosotros tenemos personas migrantes y nos llegan migrantes, digamos, como paso central de las personas que van hacia Estados Unidos. ¿Cómo maneja? Por ejemplo, aquí se tiene como una perspectiva de, o sea, si el migrante es guatemalteco, es bueno, va por sus sueños. Pero si el migrante es hondureño, nicaragüense, salvadoreño, se le tacha de delincuencia al cúmulo de, que prácticamente nos genera delincuencia, el cúmulo de migrantes que se quedan acá. Entonces existe un rechazo a este grupo de migrantes. ¿Cómo generar como conciencia de que al final son migrantes, pero, o sea, nosotros también somos parte de ellos? Pues, bueno, ¿contesto yo o quieres contestar? Pero contesto yo y luego matizas. En España pasa lo mismo, o sea, siempre hay como, o sea, se ha intentado a través de la narrativa crear como clases de migrantes. Y precisamente lo que estábamos hablando ahora de no diferenciar entre nosotros y el ellos, o sea, esa discriminación se lleva a cabo porque se crea una diferencia, ¿no?, entre nosotros que somos los buenos y los otros que son los diferentes, que son la amenaza. Y además en este contexto de miedo y de tristeza que estamos viviendo por un montón de cosas y la pandemia ha aumentado todavía más, pues esto justifica que nos sintamos amenazados por el diferente, por el que viene de fuera. Entonces, justamente el no diferenciar entre nosotros y el ellos, lo que la gente necesita es como mensajes en positivo, como cambiar justo... cambiar la narrativa que hay con la migración, con esa diferencia, con ese odio hacia el diferente para entender que todos somos iguales. Y justo este tipo de campañas pro diversidad, por ejemplo, o sea, bueno, ¿quieres decir algo más, Luna? Sí, nosotros hablábamos al principio
de una serie de marcos. Ahora cuando veamos los productos los retrabajaremos. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando nos llamaron porque en Colombia estaba saliendo mucha información sobre que las mujeres venezolanas robaban a los hombres. Y entonces eran artículos de medios donde decían, ¡ay, viene la venezolana y te va a quitar a tu hombre!, ¿no? Cuando Colombia había sido históricamente un país que había migrado a Venezuela. Así de tonto, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces hay que recordar, hay una parte de los marcos con los que nosotros trabajamos que viene un poco en concordancia con lo que acaba de decir Vanessa, que es la naturalización. Dentro de la naturalización hay un análisis también de las historias. Es decir, todos los pueblos han migrado y muchos de los pueblos que ahora son receptores de migración fueron emisores de migración. Guatemala es emisor de migración hacia Estados Unidos, brutal. Entonces hay un poco también que trabajar con esos marcos para recordar a todo el mundo que un día migrantes pueden ser ellos, es decir, que migrantes somos todos, todos lo fuimos, nuestros padres lo fueron y el día de mañana podemos serlo. Y que si destruimos las capacidades de movimiento en el mundo también nos afecta. No es una tarea sencilla el cambio de narrativas. Es muy compleja y hay que trabajarla en muchísimas vertientes. Entonces, ahora, Vanessa, di lo que ibas a decir tú y amplía lo que estoy Justo, diciendo. y uno de ellos es trabajar la visión positiva de esa diversidad, ¿no? Frente a esta visión negativa de la diferencia, lo que hay es que trabajar, que son de estos marcos, como decía mi compañera, que no es la naturalización, otro es la riqueza cultural, ¿no?, que aporta la diversidad. Entonces, nosotros dentro de la campaña Prodiversidad habíamos planteado esta campaña con un enfoque de luchar contra la xenofobia, cuyo claim sería ¿cuál es tu color carne? Y otro ejemplo sería una campaña que yo desarrollé el año pasado que se llama Yo migré por. Esta campaña, yo después de trabajar mucho y el tema sobre todo de sentimientos frente a datos, ¿no? Al final recibimos un bombardeo de datos por parte de los medios de comunicación sobre migraciones que no entendemos, no abarcamos, a veces nos parece mucho, pero no sabemos dónde encajarlo, se nos olvidan al segundo siguiente del que nos lo cuentan. Entonces, atendiendo a las emociones, con mi equipo con el que trabajamos llegamos a la conclusión, bueno, pues que realmente hay tantas razones para migrar como emociones hay en el ser humano, y que era una cosa que nos unía, porque eran emociones que todos y todas habíamos sentido alguna vez en nuestra vida. Entonces hicimos un vídeo de esta campaña que podéis, que ahora os dejo por el chat ahora. Y entonces salen muchas personas muy diversas en todos los aspectos de género, de color, de procedencia, y hablando de las emociones que a ellos les llevaron a migrar. Y una segunda parte de la campaña, que también es importante, había varias personas que desarrollaban su historia. Entonces, como decía antes mi compañera, ponerles nombres, ponerles apellidos, contar sus historias, saber dónde vienen, que se acerquen, que te los acerquen, porque al final siempre nos hablan de números muy altos, de avalancha, usan todas estas acepciones a veces para referirse a la migración como también para que nos den miedo, porque realmente son como que lo vemos como un fenómeno natural que no podemos parar, y ante eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos ante un huracán? Pues tener mucho miedo porque nos va a acabar con nuestra vida. Pues ante eso... Perdona, Vane, que creía que habías acabado. No, ante eso, contar las historias de la gente, ponerles cara, ponerles familia, entender para generar esos procesos de empatía. Vale, con lo que está diciendo Vanessa, quiero que sepáis una cosa que es muy interesante, y es que hoy teníamos los datos de nuestro espacio sobre migraciones en público, que si lo puedes meter, Vanessa, en el chat para que lo miren con M de migraciones, y el artículo más leído de los últimos 3 meses se titulaba Yo migré por amor, y tiene más lecturas que una breaking news, que cualquiera de las breaking news sobre migración en Canarias de los últimos 3 meses. Es decir, que sí se puede sustituir la narrativa. No es fácil. Y otra cosa muy importante que también me gustaría señalar es que todo esto que estamos contando está avalado, por eso yo recomiendo que os leáis los informes, que Borja también se los leyó al principio. Recuerdo, ¿te acuerdas, Borja? Esas conversaciones eternas de pero pues sí, pero no. Es muy difícil salirse del marco narrativo del que venimos, es muy difícil salirse del pobre migrante al que tenemos que ayudar, es muy difícil salirse de la narrativa épica de la migración, pero es precisamente ese marco narrativo el que nos ha llevado a no poder ya hablar de muchas cosas o hablar para nadie.
o hablar para nadie. Porque nosotros al final hemos desarrollado todos estos sistemas que os estamos contando porque los medios de comunicación empezaban los informes, empezaban los informativos y las noticias contadas sobre temas de derechos no se consumían. Entonces hay que recordar también que estamos hablando con gente que está cansada, que está triste, no con gente que es como nosotras. Había una mano levantada que se bajó, alguien se echó para atrás. Octavio nos cuenta en el chat que ellos para los espacios educativos usan el tema de los apellidos. ¿Cuáles son tus 8 apellidos? Como en las películas. ¡Ah, qué bonito! Esta es una idea buenísima. Sí. Vale, estoy siguiendo un poco... Oye, Octavio, me parece una idea buenísima. Si quieres comentarnos algo más, Octavio. Hola, buenas tardes a todas. No, eso simplemente que para hacer un poco de reflexión sobre el tema de movilidad humana, en algunos espacios donde intentamos trabajar valores y con espacios de educación secundaria y primaria, pues tiramos de esa percha, ¿no? Del tema de la peli de 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes, que aquí puede tener cierta, bueno, puede darte cierto pie, ¿no? A buscar y a jugar por el árbol genealógico y tirando de ese hilo, que se den cuenta pues dónde vienen sus apellidos, dónde venían sus abuelos, sus bisabuelos, ¿no? De cuáles son sus raíces y los espacios donde han podido estar, ¿no? Si tienen ya con los más mayores, pues de dónde pueden venir, si han podido estar en otros países, si han podido, como decía antes Borja, ¿no? La mochila de vida y dónde han podido estar y qué riqueza tienen y cuánto han llevado a la familia, no solo de dónde es el apellido, sino también la mochila de cada uno de sus raíces, ¿no? Entonces ahí jugamos con eso y les da a ellos pie a pensar, sobre todo cuando tienen apellidos que no esperaban, pues cómo se puede, de dónde vienen, ¿no? Y a reflexionar sobre la riqueza de la diversidad, que era el otro punto que poníais de los tres ejemplos a trabajar. Entonces, bueno, para la gente joven que está muy metida ahí con redes y con temas más tecnológicos que sociales de piel con piel, pues yo creo que bueno, nos vale como para cambiar el ritmo y el paso. A mí me mola un montón, se podría hacer un TikTok con eso. Con la peña diciendo los apellidos. Es verdad, es que alguno raro te tiene que salir. Ahora encuentro los 8. Claro, es un ejemplo, es un trabajo de 2 sesiones donde en la primera lo lanzamos para que lo busquen y lo trabajen con la familia, bueno, hoy en día la palabra familia ya tiene otro contexto y otra definición, pero bueno, que lo trabajen con las familias, con los tutores, con papá y mamá, cada uno por su lado, por cómo puedan trabajarlo, y vengan con ese trabajo de investigación porque la mayoría llegan al tercer apellido y a veces al cuarto, no llegan mucho más allá en una primera pensada. Entonces lo tenemos que hacer en 2 sesiones para que pueda tener cierta lógica. Del ADN. Cuando te haces el ADN y te das cuenta de que yo, por ejemplo, que pensaba que tenía algo de africano, resulta que soy ibera total. Fue una decepción. Claro, hay una campaña de un vídeo sobre eso, que les hacen una entrevista a 8 personas para que digan como su procedencia y luego les hacen la prueba de ADN para ver los porcentajes que tienen de cada sí. No de cada país, sino de cada cultura, y entonces todos se quedan muy sorprendidos. El que había dicho que él era muy alemán o muy inglés, pues al final no lo era tanto. Vamos fatal de tiempo, Vanessa, he de decirte. Entonces, nos han salido algunas cosas en el chat que son interesantes. Vamos a abordar ahora un poco cómo sería una campaña. La parte anterior era un poco una idea para abrir un pequeño debate que no ha tenido mucho lugar, pero bueno, que está bien, habéis participado un poquillo, pero yo os invito a que participéis todas y todos muchos más porque es súper enriquecedor leeros en el chat. Entonces, bueno, una campaña, esto es muy importante porque muchas veces las campañas empiezan al revés y esta conversación la teníamos Vanessa y yo esta mañana. Normalmente siempre trabajamos más sobre los productos que suelen ser más, por así decirlo, cuando estás haciendo algo, el ver algo finito te da mucha satisfacción, pero se te olvida por qué estás haciendo esas cosas finitas. Entonces muchas veces producimos vídeos, hacemos memes sin saber para qué, ¿no? Entonces lo primero que tienes que pensar es con quién quieres hablar cuando haces una campaña. Luego
a cada tipo de audiencia a la que tú elijas le tendrías que asignar una herramienta. Entonces tú dirías, bueno, pues quiero hablar con gente que le gustan los derechos humanos, serían lovers, y para hablar con ellas entonces, como además son chavales, jóvenes, utilizaré YouTube y TikTok. Nosotros, las organizaciones más pequeñas, muchas veces no trabajamos primero con audiencias, sino que trabajamos con herramientas porque es lo que tenemos, ¿no? Y aquí os sugeríamos trabajar principalmente con herramientas y asociarles a audiencias, es decir, trabajar al revés. Pero el sentido siempre de organizar una campaña es, primero, quién habla, con quién quieres hablar, perdón, y segundo, qué herramientas vas a utilizar para hablar con esa gente. Nosotros en Por Causa, por ejemplo, hacemos tablas de audiencias y a cada audiencia le asignamos herramientas. Y una vez que ya tienes eso, diseñas los productos. Os proponíamos una actividad, pero es que vamos con muy poco tiempo, Borja. Yo lo estamos intentando, pero yo creo que se come el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dividimos a la gente en dos grupos para ver si trabajan o seguimos trabajando en un solo grupo? ¿Tú qué crees? ¿Yo o Borja? Yo os he dicho a Borja. No, yo lo dejo en vuestras Es manos. como nuestro guía espiritual. Bueno, ahora sí están los ejemplos, ahí sí habías puesto los ejemplos que antes no aparecieron, y de campañas que han sido muy exitosas, y está, por ejemplo, Oliviero Toscani, siempre digo Alessandro, que hizo las campañas de Benetton en los 80 y los 90, que bueno, creo que todos o todos los que vivimos esa época que recordamos estas campañas, ¿no? Que muestran pues eso, toda la diversidad. Son fotografías maravillosas que muestran toda la diversidad y además el trato con un montón de grupos vulnerables, o sea, no solo de diversidad racial, sino también enfermos de SIDA, o sea, un montón de... Lo más importante de las campañas de Toscani es que le pagaban un pastón a Toscani y que cada vez que sacaba una campaña se montaba, pero un debate social brutal. Y cualquiera de estas campañas la debería estar sacando a día de hoy una organización pro derechos humanos que quiera promover la diversidad. Es decir, cualquiera es válida. Yo sacaría cualquiera de estas con Por Causa. Y os voy a enseñar una cosa que es curiosísima, y es, si veis la foto, a ver, me tenéis que confirmar, Vanessa. Sí, está abajo con el puntero. La foto... ¿Me ve, no? ¿Se ve el puntero? Sí, sí. Mirad esta foto, que es de Toscani del 90, y ahora, atención, porque funcionó también lo de Toscani, que era tan sumamente provocador, que Adidas le copió la foto. Brutal, la misma foto, con las posiciones, con un montón de diversidad, de Adidas 10 años después. 10 años después. Y nosotros tenemos miedo de hacer campañas así. Y es fashion. Entonces también, claro, pero esto es importante porque cuando existen dudas sobre la capacidad que tenemos de cambiar la narrativa, me hace gracia porque se ha cambiado en espacios absolutamente mercantilistas y capitalistas, como es, por ejemplo, la moda. Entonces, a veces tenemos también que plantearnos qué es lo que estamos queriendo transmitir. ¿Sigo, Vane, con los ejemplos? Sí. Bueno, esta la conoces tú, Borja, ¿no? ¿Te acuerdas de esta camiseta? Esto es fantástico porque lo mismo te sirve para poner una pared que para hacer una camiseta, ¿no? Entonces, al final, estos son los productos que salen una vez que tú has trabajado con tus audiencias, ¿no? Y que son polivalentes. Y los últimos ejemplos de productos que ponemos son personas. Es decir, son los discursos de esas personas. Jacinta Ardern ha sido reelegida por segunda vez como primera ministra con una mayoría aplastante después de tener un discurso absolutamente nuevas narrativas, absolutamente radical. Entonces, y Kamala también, toda su campaña se ha basado en un discurso de nuevas narrativas. Entonces, cuando estemos trabajando en productos no tengamos miedo, porque muchas veces lo que hace falta es ser valiente. Os quería presentar también, Vanessa, mira a ver si encuentras tú el color de piel y enseñamos un ejemplo de lo que hace esta tía con los colores de piel. Y sí. yo puedo enseñar
No, justamente iba a decir que una de las grandes frases de Jacinta Ardern fue como cuando hubo el atentado supremacista en 2019, ella en su discurso, que fue muy, muy mediático, dijo que ellos son nosotros. Al final un poco hablando como de esa dicotomía que se había creado, ¿no? De esa diferencia. Y a mí me gustaría, estamos compartiendo productos, si tenéis productos que creéis que reflejan lo que hemos presentado, porque pensábamos hacer un taller activo, pero nos quedan 17 minutos. Entonces, me parece interesante que, si os parece, compartamos productos que potencialmente pueden reflejar esto que estamos intentando... ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, yo sí. Este es el proyecto Humanae. Este proyecto es el proyecto de Angélica Das, que es una fotógrafa brasileña que ha empezado hace años con este proyecto, que es un proyecto abierto además, todo el mundo que quiera puede mandar su fotografía, y entonces ella lo que hace es cogerles un píxel de la nariz y ponerlo en el fondo. Entonces lo que intenta reflejar este proyecto es que en realidad nadie es blanco ni negro, sino somos una paleta de rosados, marrones súper amplia y súper rica también, ¿no? Que nuestros colores varían un montón. Y no sé, visualmente es un proyecto muy bonito, además es un proyecto de co-creación entre todos y todas, porque todo el que quiere participa en el proyecto, y lo lleva, y ha trabajado mucho con él en centros educativos sobre todo, y lo que ella propone y como empieza sus talleres es un poco planteándoles a los niños y a las niñas que cuál es el color carne, porque es verdad que todas crecimos teniendo una idea del color carne, incluso la gente a la que no se parecía el color a su carne. Entonces, ¿cómo de irónico es eso, ¿no? Que llames color carne a un color que no se parece en nada a tu color de piel, ¿no? Este proyecto también recoge gran parte del tema de las nuevas narrativas, en el sentido de que las personas están absolutamente libres de ropa. No solamente tiene la libertad del color, sino que al no estar asociado a ningún ropaje, no se sabe de qué clase social son. Y es precioso. Casi en algunos casos no se ve ni la edad y no se ve el país. Y como veis, cada uno tiene pantones, que es el color asociado al píxel que menciona Vanessa. Octavio nos acaba de compartir un proyecto. Yo antes de compartir el de Octavio os voy a enseñar un artículo, un proyecto periodístico que salió en el diario Ara, que en realidad no tiene nada que ver con el tema que estamos abordando, pero sí que para que veáis cómo se aborda visualmente, son un montón de mujeres que presentan su problema de infertilidad. Pero esto podría ser perfectamente un reportaje sobre un montón de mujeres diversas que se enfrentan a un mismo problema. Entonces, mirad qué belleza de reportaje, donde cada una de ellas aparece, explica y tiene un audio, que no lo veo aquí, a ver si lo encuentro. Mirad, aquí hay un audio en el que se puede pinchar donde la persona explica su situación. Y es precioso el encontrar trabajos con tanta diversidad visual, donde cada persona tiene un retrato y un audio. Esto yo me lo imaginaba con mujeres migrantes, con el proyecto que hablábamos antes, como un producto precioso, ¿no? De mujeres de Barcelona, por ejemplo. Borja hacer uno de mujeres de Canarias, ¿no? Y cada una diferente, contando con acentos incluso diferentes en esos podcasts su experiencia o su diversidad, ¿no? No sé si habéis conocido uno muy parecido que os pongo aquí ahora mismo. Mira, puedo sí, compártelo. Sí, que lo hizo Planeta Futuro. A mí me pareció increíble. Se llama Así suena África en España. ¡Oh, entonces, qué bonito! Lo que hacía era traer de personas que han venido de África a España, contar la historia de su lengua y cómo transmiten su lengua y la mantienen viva en España, ¿vale? Y es lo mismo, tiene una parte de explicación
y luego un podcast de cada uno de ellos. Y es maravilloso porque uno te lo cuenta que lo utiliza en el teatro y te cuenta una pieza de teatro. Otro transmite su lengua a través del canto con un instrumento tradicional. Otro, y todos ellos, lo que es más brutal, que me pareció que era un enfoque de nuevas narrativas bastante potente, es que todos ellos te lo cuentan, muchos de ellos con acento español, con acento de Vallecas, muchos de ellos, porque claro, muchos de ellos llevan ya, algunos han nacido aquí en España, pero traen el origen de... Y luego te cuentan su vida encajado en lo local. O sea, cada uno de ellos te cuenta así, porque cuando yo hablo con mi vecino, no sé qué, entonces los podcasts encajan, te marcan esa persona dentro de su humanidad. Y bueno, me pareció un reportaje brutal, ¿no? Son como, en total me parece que son 25 personas. Yo a ese reportaje le habría añadido 2 o 3 personas de fisionomía occidental que hubiesen nacido en África y que hubiesen vuelto trayendo también algo. Con Casa África lo estuvimos hablando y entonces ya me decían sobre los migrantes, yo le decía, siempre ampliemos el marco, ¿no? Que tú cuando veas Así suena África o Así llega África a España, o viceversa, Así va España a africano, tengas una diversidad que te haga pensar en que al final a veces los estereotipos, aunque sean muy cercanos, no es eso como tú lo ves. ¿Tú cómo lo ves, Borja, lo que estoy comentando? Sí, está claro. Mira, y os voy a poner justo ahora otra que va en esa línea, ¿vale? De intentar involucrar a otro, que salió de un proceso de cambio de narrativas. Ay, espera, creo que no le voy a compartir el volumen, un segundo. ¿Cómo se hace esto ahora? Dejo de compartir. Ese yo lo he visto. Sí. El de la conversa, que son 2... Sí, me gusta muy ese vídeo. Ah, no, pero no, voy a poner el de las papas, ¿vale? Este es uno que intentamos utilizar la diversidad de la comida canaria, ¿no? Y entonces se hizo. A ver si se carga. Este es un plato típico canario. Papas arrugadas con mojo. La papa es originaria del sur de Perú y del noroeste de Bolivia. El pimentón viajó desde México. El aceite llega del Mediterráneo, al igual que el comino. El ajo procede del suroeste de Siberia. La sal comenzó a usarse en China. Y el vinagre nació en Babilonia. Aliméntate de diversidad. Aquí justo la idea que intentamos era involucrar manos de todos los colores, ¿no? Y ahora hay otro que estábamos haciendo de personas... Claro, Canarias tuvo un momento en el cual venía gente de muchos países porque es una zona de puerto, portuaria. Y entonces ahora tú vas a la zona del puerto y hablas con un tipo que lo ves y dices, mira, este es chino, y te habla con acento canario cerrado porque ya es de tercera generación. Hay una diversidad brutal en un barrio, ¿no? En la isleta. Y se ha hecho una campaña diciendo lo que es ser canario con las voces de diferentes personas con diferentes aspectos, ¿no? Intentando integrar la visión de la canariedad en todos, ¿no? Bueno, yo creo que ahora como nos quedan... ¿Vas a compartir, Borja, o no? Ah, no, ese no está terminado, no. Vale. Pues sí, perdona, Vanessa. El de las papas arrugadas. Sí, yo creo que como quedan 9 minutos podemos abrir a preguntas y comentarios de... A ver si la gente se anima. Estaría bueno conversar un poco entre todos y todas. Hola, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. ¿Sí? Hola, mi nombre es Fabiola. Estoy desde Argentina hablándoles en una fundación, trabajo que se llama Donde Quiero Estar, que trabajamos con enfermos de cáncer, enfermos y enfermas de cáncer, para en realidad mejorar la calidad de vida. Nosotras en verdad, pues son puras mujeres, llevamos un montón de tiempo invertido este último año, sobre todo en tratar de cambiar la narrativa, porque es una enfermedad y es muy difícil también salir desde el posicionamiento, a diferencia quizás de otros temas, como más cautivo. Entonces, no, me resuena todo lo que dicen, o sea, nosotros intentamos hacer este ejercicio, sistematizarlo, me parece que está buenísimo, porque nosotros vamos sistematizando a la medida que lo vamos haciendo, tenemos un equipo bastante, que nos hemos ido profesionalizando bastante en esto, y, por ejemplo, claro, nos cuesta mucho salir en la enfermedad, por ejemplo, de los niños y las niñas con cáncer, porque es algo terrible, ¿me entendéis? Y le tratamos de dar la vuelta. Pero el año pasado hicimos una campaña que tenía que ver con el cáncer de mama, que creo que va más en esta línea, porque el cáncer de mama es una enfermedad que atraviesa a las mujeres, a las personas, digamos, mayoritariamente a las mujeres, ¿verdad?
Y le pusimos, bueno, y pensamos en esta misma lógica, y quería un poco contárselas, que era que el cáncer lo atravesamos, era como, esa fue la frase al final, la lucha es contra todo lo demás. Esa fue como la bajada, porque en realidad era incluir a todas las mujeres en problemáticas que además era el cáncer, que el cáncer era la dificultad, y era como, bueno, como mujeres, como el 98% de las enfermedades de cáncer de mama lo atraviesan las mujeres, era contra el miedo, contra la dificultad del propio cuidado, con el estereotipo de belleza al que lleva, contra la burocracia, contra la ausencia de las políticas efectivas, que nos atraviesan a todas y lo tratamos un poco de visibilizar desde ese lado. Pero es muy difícil, y eso es lo que quería como comentarles un poquito, como que pienso que con esa campaña que hicimos, logramos un poquito llegar a eso, a cambiar la narrativa, incluir lo que ustedes decían, a todo, digamos, un colectivo, que en este sentido eran las mujeres, que todos nos sintiéramos parte de eso, pero con una enfermedad, claro, nos cuesta, siento que nos cuesta el doble, quizás también a ustedes al principio les costaba el doble, pero como que estamos tratando de dar un poco la vuelta con temas como eso, como la enfermedad. No sé si tienen algún ejemplo de alguna campaña o hayan visto algo que esté bueno, que no sé, para que nos ayude. Gracias. Por ejemplo, de cáncer, con el cáncer de mama, funciona muy bien la simbología, también con el cáncer de próstata en los hombres. Los hombres tienen el Mustache Month, ¿lo conocen? Que se dejan bigote. Es bastante centroeuropeo, no sé si ha llegado a América Latina, y durante un mes los hombres se dejan el bigote en señal de solidaridad con el tema del cáncer de próstata. Y las mujeres aquí sacaron, no recuerdo si fue una marca comercial pero me parece que es una cosa a explorar, sacaron un lazo rosa que tú te podías poner en la solapa. Entonces, yo creo que es muy importante cuando trabajamos con algo específico y queremos conseguir uniones, todas las simbologías, Fabiola, a mí me parecen buenísimas. El lazo rosa en la solapa y animar a las mujeres a que durante un mes se pongan el lazo rosa para no olvidar que tenemos que ser solidarias y demás, a mí me parece una campaña. Se podía poner también en el símbolo de Facebook, en el símbolo de Twitter, en las redes sociales. Personalmente, a mí me gusta y creo que puede funcionar. Sí, yo creo que ese tipo de símbolos de cómo acompañarse, yo también vi hace poco un vídeo de una familiar, yo creo que era una nieta, rapándole la cabeza a su abuela porque tenía un cáncer y entonces se la rapó ella también. Y el vídeo era muy, muy emocionante y la verdad que se volvió viral y tuvo un montón de repercusión. Ahí Soledad tiene la mano levantada, no sé si hemos respondido a tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, saluda Soledad Soto desde América, desde la Red América Social Salesiana. Bueno, nosotros estamos participando aquí, somos la red de obras y servicios sociales que mantienen los salesianos a nivel del continente de América. Y bueno, pues nos hemos planteado esto de llevar algunas campañas, ¿no?, sobre las poblaciones a las que atendemos directamente. En este mes nos hemos propuesto un poco hablar de justamente lo que empezamos en la conversación de esta mañana, ¿no?, de la migración. Y bueno, nosotros conversábamos mucho al respecto, era esto de ponerles nombre, ¿no? O sea, y me gustó mucho lo que hablaban porque de hecho lo hemos pensado así, vamos a hacer una serie de testimonios de personas migrantes que están siendo atendidas en nuestras obras, que están participando, que pues han sido de una u otra manera acogidas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues mi pregunta va en cuál es esta línea, porque yo siempre creo que hay una delgada línea que hay que tratar de no cruzar entre el, pues, exponer la vida de la persona de una manera digna, ¿no? A través de darle este nombre, esta identidad al fenómeno de la migración. Entonces, creo que corremos ese riesgo, pero también creo que es súper importante esto, ¿no? O sea, ponerle nombre, decir esta es Juana, María, Arturo, Pedro, o sea, que vivieron esta situación, que te están contando su historia, pero ¿cuál sería esa clave para que lo hagamos de una manera muy digna y muy empática, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, voy yo primero, que soy una marimandona. A ver, Soledad,
En el momento en el que tú coges a esas personas y las aísles, ya no estás cumpliendo la primera regla, que es no hacer una diferencia entre ellos y nosotros. Seguramente en el centro tenéis personas que llegan migrantes con necesidad, personas que llegan a lo mejor migrantes a ayudar, a apoyar. ¿Tenéis alguno de vuestro personal que sea de otro país? Esto es una pregunta para ti. ¿Lo tenéis? Claro, sí, de hecho, hay personas de otros países del mismo país, o sea, incluso uno de los testimonios que nos ha llegado es justamente una persona que llegó como migrante, pero ahora está apoyando dentro del centro, ¿no? O sea, ya está siendo como parte del el equipo que atiende a las personas que van llegando. Pues a lo mejor lo que podíais hacer, es una sugerencia que se me ocurre así por encima, es igualar a todas las personas que vienen de fuera y combinar los testimonios de todas esas personas explicando cómo esa relación que se teje entre todas las personas que trabajan en el centro, tanto las que ofrecen ayuda como las que reciben ayuda, al final no es todo el mundo recibe porque todo el mundo recibe amor. Lo que enriquece de estar con personas diversas y hacer que todo el mundo esté bien, ¿no? A lo mejor esa es un poco la historia que os puede ayudar a salir de hacer testimonios que señalen a un solo tipo de migrante, que es el que llega en busca de ayuda. Seguramente el que va a ayudar también llega en busca de una ayuda, que es una ayuda espiritual y del amor y de generar comunidad, ¿sabes? Es decir, un poco lo que decía Vanessa de yo migré por... en vuestro centro seguro que hay un montón de gente que migró, podéis hasta copiar la campaña. Hay gente que llega al centro porque migró por razones más duras y hay gente que llega al centro porque migró porque quiere ayudar y hay gente que llega al centro porque... ¿No? No sé si te estoy inspirando o te estoy confundiendo, Soledad. No, sí, sí, muy claro. Muchísimas gracias, Lucila. Y yo tengo un apunte también que luego a la hora de tratar las historias, o sea, lo que hay que hacer es no tratarlas desde la pena, ¿no? No ver a las personas desde sus debilidades o desde las dificultades que ha tenido, sino también desde todas sus potencialidades. No solo hablar de se fue porque vivía de tal, sino también contar cuáles son las potencialidades de esa persona, lo que se le da bien, lo que te cuentan, no sé, que también a veces como no nos paramos a observar otras cosas, que la persona es mucho más que esa persona que se fue de su país porque estaba pasando una mala situación. Entonces, un poco darle como también esa potencialidad. Muchísimas gracias, Vanessa. Les Mira, agradezco. se me ocurre una cosa que es quizás una burrada, pero yo una vez cuando estaba escribiendo unas cosas sobre migraciones para un libro y conocí a varias personas que habían hecho toda la ruta y nada, y los conocí en un evento que estaban contando todos sus dramas. Y entonces contaron sus dramas y luego yo era ponente también y nos fuimos a tomar una cerveza. Y en la cerveza empezaron a contar todos los momentos graciosos que tuvieron para llegar a España. Y estos tipos llegaron en patera y las pasaron, no os podéis ni imaginar. O sea, se pegaron, fue hace ya 12 años cuando los periodos de tránsito eran de 2 años y medio, o sea, para poder llegar, o de 3 años para llegar a España. Bueno, esas historias, yo me acuerdo que se lo dije a él, que él es bastante famoso, se llama Mamadou Dia, que tiene una ONG que se llama Fataya, no me acuerdo muy bien. Y me parece que era una forma de contar el proceso migratorio maravilloso de cómo se tejían también hilos entre las personas, entre ellos, entre los que iban encontrando por el camino, en base al humor, ¿no? Y a despertar, no sé, quizás no es tan enfoque de narrativas, pero me pareció una forma de transmitir ese proceso de una forma superhumana, ¿no? Mira, lo que acabas de decir, Borja, es importantísimo. El buscar, el redefinir. Es que muchas veces pensamos que las historias que tenemos que contar son las que a nosotros nos impresionan y no son por defecto las que más nos acercan a los personajes. Es muy difícil relatar lo vivido. En el caso de Soledad, que está trabajando con personas que llegan en condiciones muy complicadas, o sea, relatar lo que tú vives desde la perspectiva que tú la vives, Soledad, tú y tus compañeras y compañeros, es muy complicado. Y lo que Borja cuenta es una cosa que a mí me parece indispensable. El día que no seamos capaces de contar las historias de otra forma, estaremos perdidas. Hay que contar las historias de otra forma y todas las historias tienen una parte trágica y una parte divertida, todas las historias tienen una parte de vulnerabilidad de la persona y una parte de fortaleza de la persona, que era lo que sugería
Vanessa, y tenemos que hacer el esfuerzo por coger aquella parte que no estamos utilizando, además por razones bastante de hegemonía narrativa, es decir, que la narrativa la podemos cambiar todo lo que queramos, ¿no? Y en este sentido, y también dedicado a organizaciones como Salesianos y demás, TikTok es una herramienta brutal que está siendo utilizada por un montón de gente de espacios de fe y que hacen unos vídeos graciosísimos donde se ríen de todo. Y están generando comunidades que se acercan mucho más y que interactúan mucho más a través de TikTok que con otro tipo de narrativas. Si tuviese el TikTok instalado en el ordenador os enseñaría algunos de los vídeos que son fantásticos, pero vamos. Creo que hemos llegado al final del tiempo, Borja. Entonces, si no hay más preguntas, vamos. Soledad. Que si no hay más preguntas, os vamos a dejar ir, que llevamos hora y cuarto de taller y imagino que es muy cansino esto de las pantallas. Gracias a todas y a todos que nos habéis acompañado. Creo que tenéis nuestro contacto, el de Seek for Change, por supuesto, son los maravillosos organizadores de estos eventacos, entonces seguro que sabéis encontrarles. A nosotras en nuestra web, que es porcausa.org, y no dudéis en escribirnos siempre a porcausa@porcausa.org. Lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición, igual que para Seek for Change, a los que queremos mucho, amamos y respetamos profundamente. Borja, un placer haberte tenido en el taller, gracias por ayudarnos a hacerlo más ameno, y que tenga todo el mundo buena tarde y buen día para los que se encuentren en el otro lado del charco. Muchísimas gracias, Lucila y Vanessa. Dale, Vanessa, dale. No, solo me iba a despedir también. Muchas gracias a todas y a todos por haber asistido, ha sido súper interesante, siempre súper enriquecedor hacer estos talleres, no solo para los que asisten, sino para los que los damos también. Y bueno, ojalá nos encontremos muchas otras veces con Borja y Seek for Change y con Refugees Welcome, que también veo que Pablo nos dice que ojalá hagamos algo pronto, escríbenos. Queremos hacer muchas cosas todo el rato. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Lucila y Vanessa. Creo que esta jornada nos ha ayudado y muchas gracias a ustedes dos por hacernos más conscientes de esta importancia que tiene el cambio de narrativas y sobre todo esta importancia también de involucrar los mensajes en positivo, de ser empáticos y promover el encuentro de las diferencias. Así que les agradecemos muchísimo desde Seek for Change. Les invitamos, como ya lo dijeron, a seguirnos en nuestras redes y también a seguir participando en las jornadas. Recuerden que mañana la jornada se llama Transformar las organizaciones y nuestro taller será de nuevos mecanismos de financiación para organizaciones sociales. Así que muchísimas gracias y que tengan un buen día y una buena noche para los que están del otro lado, diría Lucila. Así que un gusto. Chicos. Un abrazo. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Bye, bye.